un poco frente a ese punto. Gracias. Bueno, efectivamente, lo primero es conocer esas necesidades de los movimientos de carga a nivel nacional. Y aquí, esto porque finalmente nos sirve de referencia para poder hacer o definir las diferentes intervenciones que se van a requerir también en el modo portuario. Finalmente, el sector portuario es como esa puerta de acceso y salida del comercio exterior, pero se relaciona también con las mismas dinámicas que tiene el transporte a nivel nacional y a lo largo de cada uno de sus modos. Entonces, para nosotros es muy importante conocer precisamente todas estas dinámicas que se dan alrededor de los diferentes modos y poder generar esos elementos que nos van a poder permitir hacer una planeación real y acertada, ¿cierto?, sobre las necesidades que va a tener en términos de infraestructura la red de transporte pues, del país. Otro aspecto clave que creo no podemos dejar a un lado tiene que ver con ese análisis de red que estaba mencionando y con el cual lo que buscamos es precisamente articular todos los modos de transporte, reconociendo también esas transferencias o la intermodalidad que puede haber allí en esta red. Hay un aspecto que quisiera también resaltar y es cómo la unidad de planeación de infraestructura de transporte pues no puede hacer esta actividad, ¿cierto?, sin coordinarse con las demás instituciones del sector, con los diferentes actores del sector, porque nosotros partimos de la necesidad de tener una información de base que de alguna manera requerimos que también sea suministrada tanto por actores públicos como por actores privados que nos permitan hacer o identificar esa visión y hacer esa planeación de la infraestructura de transporte que vamos a requerir, viendo pues las necesidades que vamos a tener. No sabría de pronto si quieras algún tema adicional. Gracias, doctora Marta. Yo ahora, en línea de lo mismo, le pido a Héctor Giovanni un poco un tema de multimodalismo, pero quisiera darle la palabra a Nicolás en el siguiente sentido. Doctor Nicolás, el objetivo número 2 del COMPES menciona la adopción de una metodología para la medición y seguimiento de la huella de carbono de actividades portuarias. Pues por favor, cuéntenos aquí a todos en qué consistiría esa medición, cómo se va a adoptar y cuál fue la idea de haber plasmado ese tema en el COMPES. Gracias. Gracias, Dina. Pues digamos, la idea de incluirlo en el COMPES pues viene un poco en línea por los objetivos que tiene el país en materia de descarbonización. Nosotros tenemos un reto obviamente a 2050 de llegar a cero en términos, digamos, prácticos en generación de emisiones, pero más allá de eso tenemos una apuesta por la transición energética en el país. Nosotros siempre lo planteamos en diferentes escenarios y un poco tomo las palabras de Alejandro desde la articulación institucional y la intersectorialidad. Y es decir, de nada nos sirve incorporar fuentes no convencionales de energía, la generación solar, la generación eólica, si la demanda no responde a esta dinámica. Si vamos a hablar de emisiones, el 40% de las emisiones del país las genera el sector transporte. Por eso dentro de los indicadores más importantes del Plan Nacional de Desarrollo se incluye la reducción de 2 millones de toneladas de CO2 a final del cuatrienio. ¿Qué busca eso? Evidentemente hay un reto en términos del transporte carretero o el vehicular, digámoslo así, el transporte público, los vehículos individuales, digamos, hay todos unos retos en cada uno de los modos de transporte, pero como bien lo sabemos, pues cada modo debe poner su parte. Entonces,
pero para llegar a eso tenemos que construir una metodología y evidentemente como todo el mundo viene en este camino de descarbonización, pues ya tenemos metodologías que ha definido el ITF, que ha definido la OCDE, que ha definido las diferentes multilaterales y que ya vienen planteando algunas iniciativas que ya han sido incorporadas de hace varios años por algunas sociedades portuarias en el país. ¿A qué queremos llegar con esto? A tener un estándar de medición, pero que al final nos permita la medición, pues ponernos metas de reducción. Como lo mencionaba, la meta global del sector es 2 millones de toneladas, entonces acá tenemos un reto importante. Pero esto tiene que ir de la mano con la confiabilidad en el mismo sistema. Uno de los puertos nos decía, si yo vinculo una nueva máquina, una nueva grúa eléctrica, puedo apagar la ciudad en la que estoy operando. Entonces acá tenemos un reto en la generación también y es parte de lo que el documento COMPES plantea y es cómo nos convertimos o cómo convertimos a estos puertos en algo que en Asia ya ha venido avanzando bastante y es consolidar hubs energéticos, que tengan autogeneración y que su autogeneración sea obviamente a partir de fuentes no convencionales como la solar o la eólica, bueno, todas estas que conocemos, y además que incorpore todas estas medidas de descarbonización. A eso es un poco lo que le queremos apostar, por eso y también como lo decía Juan, pues esta visión, y ya les contará él en otros proyectos que estamos, va de la mano la visión portuaria alineada, digámoslo así, con la transición energética que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, doctor Nicolás. Alejandro, hablando del tema de transición energética y generación de energía eólica, pues sabemos de primera mano su expertise en el tema, desde la DIMAR, ¿cómo están viendo todo ese tema de transición y energía eólica? Bueno, ha sido un trabajo bien interesante, bastante apasionante, podría estar aquí todo el día hablándoles, no soy ingeniero eléctrico, pero he aprendido alguito, ahí vamos en la curva de crecimiento, del conocimiento, es algo que inició, digamos aquí en Colombia, con base y en cuna de la Autoridad Marítima, como administradora del espacio donde se van a desarrollar proyectos de generación de energía eólica offshore, en el tema de que es la Autoridad Marítima quien concesiona las áreas. En los últimos 2 años hemos venido trabajando muy fuerte con el Ministerio de Minas y Energía, construimos en conjunto una resolución o una normatividad para darle vía a estos proyectos de generación de energía eólica costa afuera, porque es un interés, y todos lo sabemos, el Plan Nacional de Desarrollo es un interés de este gobierno en donde debe haber ese cambio de la matriz energética, de dejar un poco el uso de hidrocarburos y de otras energías y centrarnos más en energías limpias. Entonces hemos venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Minas, ahora estamos trabajando también con la ANH. La ANH nos va a prestar toda su experticia y conocimiento en lo que son los procesos competitivos, porque aquí lo importante y lo que busca esta regulación y lo que busca este gobierno es lo que se vaya a otorgar, se le otorgue al mejor, para que ese proyecto sea un proyecto que al final se pueda materializar y pueda realmente generar energía eléctrica y energía pues a través de estos medios no convencionales como la energía eólica. Venimos trabajando en el tema, estamos trabajando en todo el tema de confección de la primera ronda competitiva que esperamos se lance este año en conjunto con el Ministerio de Minas, con la ANH, pero que necesita también la conjunción de todas las entidades del Estado. Y ahí vaya otra parte, porque necesariamente el desarrollo de este tipo de proyectos y sobre todo de proyectos que son absolutamente nuevos en nuestro país, también requiere una promoción y una creación de economías de escala que no teníamos previstas. Aquí ya es necesario crear una cadena de suministros, porque una cosa es traer las turbinas, traer las torres, pero las turbinas necesitan tornillos, necesitan empaques, necesitan repuestos y todo eso se puede hacer acá. También traer esas turbinas genera a que es necesario tener
puertos especializados o puertos de ciertas características para que se puedan desarrollar estos temas. Y que no es solamente el puerto donde se ensamble la turbina, sino que estas turbinas van a necesitar un mantenimiento continuo, suministros, vamos a necesitar naves especializadas, vamos a necesitar personal, como lo mencionaban aquí, personal altamente calificado que posiblemente sea personal de mar, pero que también tiene que tener conocimientos en electricidad, etcétera. Entonces se viene un dinamismo o una manera de acelerar estos diferentes sectores económicos, que es una apuesta bien interesante y que no solamente se debe centrar en el tema de generación, sino que alrededor va a crearse una esfera muy importante de generación de recursos para el país, y bueno, y en eso estamos trabajando todos los días. Gracias, doctor Alejandro. Doctora Melisa, hay un proyecto que ha sido anunciado recientemente donde el beneficiario sería el departamento de La Guajira y es el proyecto Orca. Teniendo en cuenta pues el tema que estamos tratando, quisiéramos escucharla para ver cuál es la visión que tienen de ese proyecto y cómo lo están viendo en el departamento. Bueno, el proyecto Orca fue anunciado hace poco por Ecopetrol, va a estar al frente de la península de La Guajira, cerca de las plataformas Chuchupá y Chuchupabé, que son las plataformas de exploración offshore que en este momento OCOL tiene a su cargo. No es la primera vez que la Universidad de La Guajira trabaja de la mano con Ecopetrol. Recordemos que para el año 2017, si no estoy mal, iniciaron las primeras perforaciones con Molusco, que fue la primera plataforma que Ecopetrol decidió llevar hasta La Guajira por cuenta propia, y que con el apoyo de la universidad se diseñó un diplomado en exploración offshore que permitió la capacitación tanto de estudiantes, docentes y personal externo de la universidad para poder conocer un poco lo que era todo el tema de energías eólicas y offshore, teniendo en cuenta que el departamento de La Guajira y su comunidad a veces son un poco reacios a todos estos proyectos, puestos ellos tienen la convicción de que todas las regalías se las llevan y no nos dejan nada para el departamento. Entonces lo que se buscaba era que en conjunto con Ecopetrol se pudiera pues dinamizar este tema y se entendiera un poco más la importancia que tienen estos proyectos para el departamento de La Guajira y más para nuestros jóvenes, que son los que se están formando en materia de lo que es energía eólica, energías renovables y energías limpias. El tema de la perforación del pozo delimitador Orca Norte 1 está ubicado a 40 kilómetros de la costa frente a Punta Gallinas, y lo que se busca también es unir a través de un gasoducto submarino hasta Chuchupabé que permita realizar estas exploraciones. Entonces, aquí vemos pues la importancia que tiene el departamento de La Guajira en cuanto a todos estos proyectos eólicos. El departamento de La Guajira tiene más de 4 décadas realizando estas exploraciones offshore y creo que ya han venido repotenciando todo el tema en cuanto a consultas previas, el tema de cómo trabajar con las comunidades y buscar la manera de que estos no intervengan en cuanto a lo que ellos piden y lo que las empresas puedan dar, junto con la Dirección General Marítima. En su momento, cuando llegó Ecopetrol con este proyecto, también se trató un tema que eran los muelles de cabotaje. Entonces lo que se buscaba con estos muelles de cabotaje es que permitiera el tránsito mucho más rápido de las embarcaciones hacia estas plataformas para que el personal se pudiera movilizar mucho más rápido. Sin embargo, y aprovechando que estoy aquí rodeada de entidades del Estado, ahí vemos nuevamente la importancia que se tiene, la necesidad que se ve el desarrollo portuario en el departamento de La Guajira. Como decía acá mi compañero, necesitamos puertos capacitados que puedan recibir toda esta infraestructura que se viene y que puedan también tener ese personal. Les comentaba anteriormente que solamente Puerto Brisa es quien está ahora recibiendo estos aerogeneradores, pero qué chévere sería o qué bonito que en el norte, ya en la Alta Guajira, se pudiera ver estos puertos, no solamente Puerto Bolívar, sino Pensopor
y se pudiera mejorar esa infraestructura, y así sería mucho más fácil y eficiente recibir la infraestructura porque estamos ahí mismo. No necesariamente hay que ir desde Mingueo hasta la Alta Guajira, sino que en la Alta Guajira ya tenemos un puerto que, si se potencializa, se puede lograr realizar todas estas exploraciones mucho más fáciles. Muchas gracias, doctora Melissa. Para cerrar esta primera ronda y dar paso a la ronda de preguntas, me gustaría que Juan Felipe, desde la ANI, nos ilustrase un poco en el tema de, hay contratos de concesión que hemos escuchado aquí varias veces, vencen próximamente, ya agotaron la única prórroga a la que tienen derecho, se busca que la prestación del servicio sea continuo, ininterrumpido, pero se busca también inversiones e incentivar las inversiones y que esos privados que a cuenta y riesgo hacen la inversión portuaria pues continúen en esa misma dinámica. Me gustaría, Juan Felipe, cerrar ya para dar paso a las preguntas. ¿Qué piensa la ANI? ¿Cómo están vislumbrando ese tema de finaliza la concesión, pero tengo que mantener el servicio de manera continua? Ya terminé y agoté el único plazo al que tenía derecho como prórroga, pero quiero seguir haciendo inversiones. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Dado que soy el último, me gustaría, y qué pena el atrevimiento, meter un poco la cucharada también en el tema intermodal, donde creo que hay algo importante que decir desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Y pues porque básicamente, como dirían las mamás, los puertos no se mandan solos, y para usted puede tener el puerto más eficiente, el dragado más profundo, pero si usted no tiene carga que llegue al puerto de Expo y de Impo, pues usted no va a tener un puerto realmente con todas sus capacidades, y el país, digamos, que no va a estar en su nivel tope de funcionamiento. Así que hay que entender, por ejemplo, desde que se expidió el COMPES logístico, que hay algunas eficiencias que desde el país tenemos que lograr en términos de intermodalidad. Esto lo corroboró el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que recientemente fue actualizado, sobre todo en temas intermodales, y nos muestran que hay proyectos muy importantes para que bajemos esos costos logísticos que hoy tiene el país, que son muy altos. O sea, si ahorita lo dije, hemos avanzado mucho en términos portuarios, pero tenemos muchos retos en términos logísticos, y si no los superamos, pues no va a llegar la carga a los puertos para que podamos tener exportaciones, importaciones y tengamos puertos realmente de primer nivel. Entonces, en ese sentido, pues se viene avanzando en muchos proyectos, algunos ya están en ejecución, otros están en estructuración en temas férreos, fluviales, carreteros. Para que se hagan una idea, en el COMPES logístico, tomando como ejemplo el corredor Bogotá-Puertos del Caribe, se hablaba de que si se llegan a poner en funcionamiento los proyectos fluviales más todo el resto de recomendaciones del COMPES, estaríamos hablando de reducciones alrededor del 50% en costos logísticos en este corredor. Si se ponen digamos, si logramos poner en ejecución los proyectos férreos alrededor del 26% y los carreteros alrededor del 15%. Entonces, es muy importante que ustedes, que son expertos en puertos sobre todo, tengan en cuenta que el país viene avanzando en este modelo de intermodalidad, y hay proyectos muy importantes que vienen en camino, como el ferrocarril Dorada-Chiriguaná, que nos va a permitir conectarnos desde el centro vía férrea hasta el puerto de Santa Marta, el corredor férreo del Pacífico, por ejemplo, que también es muy importante porque se está estudiando cuál va a ser la mejor forma de conectarse con el corredor central y vía este corredor con Bogotá y con los puertos del Caribe. Ya se adjudicó el canal del dique, viene el gran proyecto del río Magdalena, tenemos proyectos carreteros muy importantes como Mar 1 y Mar 2 para conectar a Medellín con el Golfo de Urabá, tenemos Pacífico 1, 2 y 3 para conectar a Antioquia con el Pacífico, tenemos todo el corredor Bogotá-Buenaventura, que hoy ya está gran parte en ejecución, se ejecutó el túnel de la línea, tenemos hoy la doble calzada Buga-Buenaventura. Entonces, creo que el mensaje, ya que estoy cerrando, Dina, y me das esa oportunidad, es muy importante dejarlo en la audiencia, de que el país no solamente está trabajando en mejorar nuestro tema portuario, que ya voy para tu pregunta, sino también en todos los demás modos que al final son los que van a alimentar a estos puertos en términos de carga, y creo que eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza. En cuanto a la reversión de estos contratos originales de la Ley Primera de 1991, pues el COMPES nos deja un reto muy importante, y es que junto al Ministerio, que es la cabeza del sector, pues nos pone el reto de pensar cuál va a ser ese modelo de reversión que vamos a tener, y en los próximos años, particularmente el COMPES habla de 2024 y 2025,
pues tendremos ese reto de entender qué es lo que vamos a hacer cuando reviertan estas concesiones, que como se los dije al principio, estamos a 9 años, lo cual parece mucho, pero realmente no es nada si se tiene en cuenta los tiempos de estructuración que tienen nuevos proyectos. Entonces tenemos ese reto de entender bien qué vamos a hacer con esas zonas adyacentes, qué vamos a hacer para garantizar que las inversiones que se hagan en los próximos años, estamos hablando pues, de muchos años, en la ley primera hablamos de 40 años que se cumplen ahora, entonces qué vamos a hacer para que las inversiones realmente lleguen a donde las necesita el país. Tenemos que tener en cuenta temas muy importantes como por ejemplo los intercambios modales que vamos a tener que hacer en los puertos, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir, pues si los trenes van a llegar hasta los puertos, pues en los próximos años vamos a tener que ser muy ágiles y muy eficientes en esos intercambios modales. Si los ríos van a llegar hasta los puertos, pues vamos a tener que ser muy eficientes en esos intercambios entre las barcazas o las embarcaciones fluviales hacia allá pues las embarcaciones marítimas que van a sacar la carga del país o la van a introducir. Así que pues ese es uno de los retos. Hoy sería irresponsable decirte cuál es la solución, porque parte de lo que dice el COMPES es que la tenemos que diseñar en conjunto con el Ministerio y en eso estamos trabajando y pues en los próximos años eso tendrá que quedar solucionado. Gracias, doctor Juan Felipe. Bueno, me encanta haberlos tenido a todos acá. Muchas preguntas me faltaron, lo que faltó fue más tiempo, pero tengo que dar paso al panel de preguntas y le paso acá el micrófono a mi compañera del instituto, la doctora Angélica Herrera. Gracias. Gracias, doctora Dina, gracias a todos. Yo sé que hasta ahora ya es hora de almuerzo, pero acá vale la pena que terminemos de retomar algunas de las preguntas y esta pregunta particularmente quisiéramos hacérsela a la doctora Melissa desde el punto de vista de la academia y viene bien, el doctor Juan Felipe estaba hablando un poco del tema de la multimodalidad. Nosotros desde nuestra oficina vivimos el pan de cada día cuando están haciendo solicitudes de concesión, nos damos cuenta que gran parte de las oposiciones corresponde ni siquiera a un tercero privado, sino a todas estas comunidades pequeñas, a estos puertos pesqueros. Le pregunto a ambos desde su óptica de la academia, desde el punto de vista de la ANI, si se ha llegado a pensar en el desarrollo de puertos pesqueros, un poco teniendo en cuenta las comunidades. Bueno, sí, ¿no? Digamos, parte del desarrollo, y eso es muy importante mencionarlo, no solamente los grandes puertos de los que pues, hemos hablado aquí en términos de competitividad, también hay todo un desarrollo de país, en esto nos puede hablar también mucho el DNP y la UPID de cómo hemos venido avanzando, pero sin duda los puertos pequeños, los puertos pesqueros, son muy importantes para el desarrollo de las comunidades del país y parte de lo que hablamos es que en las nuevas inversiones que se hagan pues tenemos que tener en cuenta todas las necesidades sociales de los territorios, como bien lo mencionó Nicolás, y todas las necesidades también ambientales de los territorios y de las comunidades que viven de los ríos o de los mares de este país. Así que sí, pues es un tema muy importante que tenemos que seguir desarrollando. Bueno, el tema de consulta previa es algo que ya está institucionalizado por parte de la Corte Constitucional. Es un deber, perdón, es un derecho que tienen todas las comunidades y a veces un limitante que se tiene en el departamento de La Guajira en cuanto a estos proyectos. Voy a leer aquí algo cortico referente a eso, una investigación que realizó un grupo de investigadores en cuanto a la energía eólica y comunidades guayú. Ellos comentan, la mayoría de estos proyectos se ubican principalmente en territorio colectivo del pueblo indígena guayú, cuyos territorios son inalienables, imprescindibles e inembargables, según la Constitución Política de Colombia y no se pueden arrendar o comprar. Por lo tanto, los desarrolladores de proyectos deben llegar a acuerdos con las comunidades que incluye el pago de beneficios acordados en el marco de la consulta, así como compensaciones por potenciales impactos socioambientales. Entonces, aquí es donde llega uno de los puntos claves e importantes. Muchas veces no se conocen cuáles son estos proyectos que se van a realizar en la Alta Guajira. Llegan las empresas, comienzan a hacer el proceso de consulta previa, les ofrecen a las comunidades beneficios, pero las comunidades también piden mucho más de lo que estas empresas pueden dar.
Entonces ahí entra un tire que jale de que yo te doy, no, yo quiero más. Y muchas de estas empresas a la final terminan retirándose porque su presupuesto no da para lo que piden las comunidades. Entonces la participación del Estado, la participación de estas empresas y en especial de la academia son indispensables para poder llegar a un acuerdo con estas comunidades. Más porque somos nosotros los que conocemos el territorio, conocemos que son pueblos ancestrales y es mucho más fácil llegar a ellos y así pues convencer de la importancia que se tienen estos proyectos para el departamento. Pero sí hay que llegar de una forma muy sutil porque eso es un territorio muy importante para ellos. Sin embargo, a veces las comunidades no comprenden más allá de esto y lo que buscan es también ganar beneficios para ciertas comunidades y ahí es donde, como les comentaba ahorita, se caen estos proyectos. En cuanto a la parte de pesca y todo el tema de energía eólica onshore, también es importante porque es un territorio donde ellos realizan sus faenas de pesca todos los días. Entonces, al estar estas plataformas, hay cierta distancia donde ellos no pueden estar. Entonces, esto lo que hace es que vienen las críticas, vienen los problemas, que hay preciso ahí es donde están los pescados que ellos van a pescar, valga la redundancia. Entonces, ahí es donde se entra a generar ese conflicto y esa relación de vamos a sentarnos con las comunidades y a explicarles los beneficios que estos proyectos pues tienen para ellos. Gracias, doctora Melisa. Aquí tocamos un tema importante con la OPID y estábamos hablando del multimodalismo y la importancia que tenía. Siempre entendemos por puertos, digamos que como la razón final de la carga, pero en materia de conectividad tenemos claro que por la infraestructura, pues no tenemos una buena conectividad. Desde la OPID y desde la ANI, ¿qué opinión le merece ese proceso de conectividad, no solamente asociado al modo carretero, sino un poco también entender cómo se está viendo con proyectos férreos para implementar un poco esa conectividad de que habla la ley primero? Pues precisamente lo que comentaba la ANI del desarrollo de nuevos corredores férreos, por ejemplo, de darle un poco más de impulso también al tema fluvial, nos va a permitir en un futuro tener un poco más de intermodalidad. O sea, lo que se busca también es optimizar un poco todos estos modos, ¿cierto?, que nos permiten también bajar algunos costos logísticos para el transporte de carga y hacer un poco más competitivo también el sector transporte. Es decir, que parte de lo que se está buscando con todo este esfuerzo que se está haciendo para potenciar algunos de los modos de transporte que hoy han sido muy olvidados en el país, que no han tenido las inversiones necesarias en términos de infraestructura para potenciarlos, será lo que estaremos viendo y lo que nos permitirá generar precisamente esa intermodalidad y generar mucha más competitividad, generar mucha más movilidad para el sector de transporte de carga. Sí, muchas gracias. Sí, un poco pues era el objetivo de cerrar así. La persona que hizo la pregunta entendió muy bien la necesidad de hablar de esta multimodalidad, pero sobre todo esta intermodalidad, que al final quiere decir cómo se hablan los modos de transporte entre ellos. No es solamente tener trenes o tener vías fluviales, sino cómo podemos hacer intercambios modales eficientes. Entonces, por ejemplo, en el río Magdalena hay posibilidad de hacer intercambio entre el modo fluvial y el modo férreo. Algunos de esos ya se ha hecho, por ejemplo, en Gamarra. Entonces, ¿cómo logramos realmente que estos modos de transporte se hablen entre ellos? Y para la tranquilidad del público, esto no es algo que estamos pensando en este instante, esto es algo que el país viene haciendo hace bastante tiempo, en lo que estamos muy avanzados y, como les dije, ya estamos en proyectos estructurados que están próximos a ser adjudicados como Dorada Chiriguaná, por ejemplo, proyectos que ya vienen en un proceso avanzado de estructuración, como el Ferrocarril del Pacífico, en el cual estamos trabajando muy fuertemente. Vienen proyectos como la conexión de Bogotá con el corredor central en términos férreos. Ya se adjudicó el canal del dique, que es pues muy importante para poder que la carga del río Magdalena llegue hasta Cartagena. Está pues el reto del río Magdalena y en fin. Y algo que creo que también es importante como mensaje: el modo carretero es y seguirá siendo muy importante dentro de esta
multimodalidad, y ahí les conté algunos de los proyectos más importantes que o ya están en ejecución o están en estructuración y que nos van a permitir ser mucho más eficientes como país. Entonces, sin duda, el gran reto es esa multimodalidad, pero la tranquilidad que nos debe quedar como país es que estamos avanzando muy fuertemente hacia ese objetivo. Gracias. Y yo creo que la última pregunta corresponde a lo que el doctor Alejandro ha denominado como la chiva, y es la ventanilla única que para quienes operan o viven el día a día de todo lo que constituye esta operación portuaria, pues viene bien no solamente desde el punto de vista del pragmatismo, pero también viene bien desde el punto de vista institucional. Y aquí antecede un poco de lo que viene atrás o la razón por lo que nace la ventanilla única. Hay una pregunta que viene directamente dirigida para usted, es si esa ventanilla única emana del convenio FAL y qué tan implementada está ese convenio a nivel institucional. Bueno, creo saber el autor de la pregunta. Sí, viene absolutamente, sí, ya te identifiqué. Sí, efectivamente, la ventanilla única viene de la implementación del convenio de facilitación. Convenio de facilitación que es un convenio bastante antiguo y todos lo sabemos, año 65, pero que en Colombia es en las décadas de los 90 donde lo venimos a aprobar, en donde ha sido un poco complejo hacerlo, sobre todo porque el convenio internacional FAL tiende a ser muy general y hay muchos temas aduaneros, tributarios, etcétera, que ha sido complicado entrar en esa consonancia, sobre todo con los órganos, con la DIAN aquí y con el órgano internacional en materia de impuestos. Entonces, lo que se busca con esta ventanilla es no solamente hacer la implementación del FAL, no solamente hacer la implementación de las recomendaciones de la organización, de la OCDE, no solamente también traer a colación las recomendaciones de los organismos internacionales de comercio y de aduanas, sino también empezar a dar ese mensaje hacia la comunidad internacional de que Colombia está comprometida en mejorar los tiempos de los modos y principalmente en este caso los buques en los puertos, y que estamos implementando los mecanismos para hacerlo. Como lo mencionaba alguien en el panel, para un capitán de un buque o para una instalación portuaria estar mandando información a la ANI, a las superpuertos, a Sanidad Portuaria, a una cantidad de entidades, y casi siempre cuando uno lo mira puede ser información que puede ser homologada, uniformada, que toda llegue a un solo receptáculo y que de ahí las entidades calen la información. Y eso nos va a colaborar no solamente a las personas encargadas o las personas que desarrollan el comercio internacional, sino a nosotros también como autoridades, porque vamos a tener, primero que todo, una seguridad de cómo estamos recibiendo el dato, que el dato es cierto, que es veraz, y que vamos a tener una fuente legal, estatal, de donde vamos a jalar el dato. Entonces, hacia allá va. Es cumplimiento de todos los organismos internacionales, de todas las recomendaciones, pero pues obviamente, y ahí traigo a colación un comentario para cerrar también un poquito, para que lo tengamos en cuenta. Como lo decía un director marítimo hace unos cuantos años, una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Entonces, obviamente aquí ponernos de acuerdo es un poquito más complejo, poner toda esa infraestructura lógica, hablarse es un poquito más complejo, pero creo que el compromiso, y esta semana tuvimos una reunión con el Departamento de Planeación y con una cantidad de entidades que yo creo que nunca nos habíamos sentado a hablar del tema, es muy importante y creo que vamos por el buen camino. Gracias. Y yo creo que para que se vayan contentos a almorzar, yo creo que no podemos dejar ni al Ministerio de Transporte ni al DNP de hacer una pregunta, y eso es una pregunta que surge más desde Dina en su ejercicio profesional y mía en el ejercicio. Entonces acaba la pregunta, y es que, a ver, el COMPES es consecuencia de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo y en muchas cosas se acompasa, pero hablemos un poquito
en esos primeros artículos, Nicolás, y ahí te doy la palabra, en esos primeros artículos del Plan Nacional de Desarrollo se establece aspectos relacionados con aspectos portuarios, particularmente el artículo 251 establece que la autoridad competente para señalar tarifas y metodologías dispuestas en el artículo 19 de la ley primera, el de la ley primera del 91, es el ministerio y antes lógicamente era la superintendencia. ¿A qué se debe ese cambio para fijar esas tarifas? ¿Qué opinión le merece tanto el DNP y por parte del Ministerio de Transporte? Sí, justamente yo creo que ese artículo nos ayuda a aclarar un poco la decisión del que al final expide el acto administrativo, porque en su momento la ley primera, cuando establecía o cuando se creaba la Superintendencia General de Puertos, le asignaba estas funciones. En la reforma del sector, que bueno, se me escapa en este momento cuando se dio y se convierte la Superintendencia General de Puertos en la Superintendencia de Puertos y Transporte, esa digamos, ambigüedad en la modificación frente al régimen tarifario se quedó en ese sentido. Cuando nosotros hicimos el Plan Maestro de Transporte Intermodal tenía un módulo del componente institucional, cómo especializábamos a las entidades en materia de formulación de proyectos, estructuración, ejecución, seguimiento, pero también supervisión, control, regulación. Y parte de los resultados que planteaba era, venga, la superintendencia es el que vigila y controla, no debe ser el que formula el régimen tarifario. En ese sentido es que lo que se planteó en el debate del Plan Nacional de Desarrollo o en la concertación del plan es aclaremos un poco esa función para que podamos avanzar. Tenemos un régimen tarifario de la Superintendencia General de Puertos de 1993 que requiere actualizarse. Tenemos unas necesidades en materia de información, de supervisión. Dina hablaba ahora antes del panel de si es que debemos abrir o no, liberar o no tarifas. Digamos, más allá de esa discusión es, primero, por lo menos tengamos las tarifas que son las adecuadas frente a un mercado portuario marítimo que ha evolucionado evidentemente en los últimos 30 años y que nos va a permitir sentar esas bases. Un poco por eso parte ese artículo de una visión integral de lo que plantea la política portuaria y que nos aclara un poco esas funciones. Incluso hay otro artículo que también le da la potestad a la Superintendencia de Transporte en la supervisión y control de puertos no concesionados. Por eso un poco lo que quisimos desde el punto de vista institucional en el plan fue aclarar un poco esas ambigüedades que tenía la normatividad. Listo, gracias Nicolás. Giovanni. Yo creo que no le tengo que agregar mucho a la respuesta de Nicolás. De hecho, sí, es más para aclarar unas posibles, no sé si llamarles zonas grises que en su momento surgieron de la denominada, en ese entonces, Superintendencia General de Puertos y enfocar y dar el mensaje de su trabajo de inspección, vigilancia y control. No cambia esto para nada los procedimientos de las resoluciones tarifarias, por ejemplo la 723, ni lo dispuesto en la ley primera frente a los procedimientos del establecimiento de tarifas. Una fijación libre, bajo una metodología obviamente establecida bajo la regulación, pero el Ministerio a través de la Oficina de Regulación Económica, y me quedo pensándolo porque pues está planteada también la creación de la CRIT, que surge en un decreto, digamos que hermano de la creación de la UPIT, pero que por el momento esa responsabilidad recae en nuestra Oficina de Regulación Económica. Entonces, simplemente aclararlo, porque sí había esa, como Nicolás lo dice, una ambigüedad en el sentido de yo a quién me voy. Tenemos, no sé, cerca de 200 tarifas que están todavía vigentes, de las cuales solo 4 están reguladas. Entonces también se hizo un análisis con el DNP, con nuestra oficina de logística del año antepasado sobre, oiga, la viabilidad de liberar tarifas, ¿cómo está? Y de hecho por suficiencia tanto en actores como de número de tarifas y de servicios está, pero es algo que tenemos que manejar con mucho cuidado y que no es la prioridad en este momento. Sí lo es, dejar muy claras cuáles son las responsabilidades de quién realmente vigila esas tarifas una vez son publicadas, como lo establece la normatividad, y quién determina la metodología y normativa para el componente en tarifas. Tan así que es una de las tareas del documento COMPES,
Y de común acuerdo también y de manera articulada con DNP, pues vamos a desarrollar un estudio de componente y marco tarifario para el sector portuario que pues estará iniciando antes de que el año se termine, pero es básicamente eso, es como aclarar esas zonas grises que permanecían de competencia institucional. No está cambiando en nada el marco regulatorio que se conoce hasta el momento. Gracias, Giovanni. Gracias a todos por compartir con nosotros. Creo que tanto Dina como yo fuimos muy afortunadas que tenemos el sector sentado en un solo panel, así que muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias a los panelistas, también a los moderadores de este segundo eje temático, actividades marítimas, portuarias, evolución y perspectivas. Antes de ir a disfrutar del almuerzo, vamos a hacer una invitación especial con la doctora Marley y con el capitán Juan Camilo Forero para la entrega de las cédulas de ciudadanía. De ciudadanía marítima, sí señora. Prometemos ser muy breves. Yo nuevamente aprovecho para agradecer a la doctora Marley el concederme la oportunidad de participar de este momento y quiero ser claro en que esta iniciativa del otorgamiento de la ciudadanía marítima, de esta cédula, viene de la Universidad de Cartagena y del Observatorio de Actividades Marítimas y justamente pues muy amablemente la doctora Marley siempre me ha permitido participar de esta entrega y básicamente lo que buscamos acá es identificar esos individuos, a esas entidades que están realizando hechos, acciones, demuestran su interés permanentemente en todos los asuntos marino-costeros y que a través de este simbólico documento buscamos justamente reconocer esa labor y también resaltar esa trascendencia que puede llegar a tener esa labor en aquellas personas que aspiran a obtener esa ciudadanía marítima, que como repito, pues el observatorio muy oportunamente tuvo bien crear como iniciativa. Entonces, no quiero alargarme más, quiero cederle la palabra nuevamente a la doctora Marley para que haga entrega de las cédulas. Gracias, capitán. Sí, desde una institución educativa, esto es una herramienta educativa. Para nosotros es una estrategia pedagógica con la que pretendemos aportar en esa conciencia y en esa cultura marítima para que nosotros como individuos y habitantes de un país marítimo, hombre, realmente llegue a cualquier persona, a todos los ciudadanos. Entonces, que cada ciudadano colombiano se sienta además un verdadero ciudadano marítimo a través de esta estrategia pedagógica, como le hemos dicho, y es la cédula marítima. Esto es en alianza con la Comisión Colombiana del Océano. Iniciamos haciendo entrega y pedimos disculpas porque algunos de los panelistas, conferencistas, moderadores, instaladores, algunos ya tienen cédula marítima desde el año anterior cuando se lanzó esta iniciativa, otros que están aquí presentes pues ya la han obtenido, algunos que tenían programada su cédula marítima por temas de agenda, que hubo cambio, no se pudo entregar e imprimir los que están asistiendo en el día de hoy por los cambios de último momento. Pero para los que sí tenían programada dentro de estas categorías de participantes en el Congreso, tenemos a la señora Margarita Carreño Benavides, no sabemos si ya se fue, de los que participaron, estamos hablando de los que participaron esta mañana, listo. Andrés Felipe Ortiz, del panel número 1, allá viene. Andrés. Y nos vamos al panel número 2 con los moderadores. Tenemos a la señora Dina Sierra Rochel, a la señora Angélica Herrera, Angélica Herrera. Angélica. Sí, señor.
Seguimos con los panelistas de este segundo panel. Tenemos Nicolás Rincón. Este no vino. Sí. ¿Se fue? Nicolás Rincón. Aquí viene. José Alejandro García. Cantado. Y Marta Coronado Fajardo. Mil disculpas a Juan Felipe, mil disculpas a Giovanni. Los cambios de agenda no nos permitieron la impresión desde Cartagena, entonces allá les llegará. Muchísimas gracias y esta tarde a los participantes de los paneles de esta tarde también tendrán su ciudadanía marítima. Gracias, capitán. Ahora sí podemos ir a almorzar. Almuerzo al que están, por supuesto, todos cordialmente invitados. Claro que sí, capitán. Todos a almorzar, a disfrutar del almuerzo que es ofrecido por ISACOL, Turbanaduana y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Se van a dirigir al fondo en el segundo piso, Salón Sereno. Los va a acompañar el doctor Luis Eduardo Chávez, la doctora Liliana López. Y recuerden que tenemos una hora para regresar y el tercer eje temático es competitividad, intermodalidad y logística, los retos del sector portuario. Ya saben que la ponencia número 3 es la importancia del desarrollo del capital humano en el sector portuario.